de que cita el padre Hernán o los colaboradores del texto, no, cuando citan, repito, a Gabriel García Márquez, y con esa frase prácticamente se resume casi todo el primer capítulo, ¿no? La vida no es lo que uno vivió o vive, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarla. No, es una sentencia que, que da vida, diría yo, al relato que hacen el padre Hernán y los colaboradores. También ya prácticamente en la parte final de la introducción, también se cita al filósofo Cicerón, que también nos da una gran lección, ¿no? Cuando dice no saber lo que ha sucedido antes de nosotros, es como ser incesantemente niños. Y claro, el primer capítulo no también es muy decidor, pues el pasado de todos en el presente nuestro, que prácticamente es una cronología, ¿no? De toda la historia misma del Ecuador, desde nuestros ancestros y la vida republicana, donde fue dándose todos los caminos para la naciente economía popular y solidaria, que se dio prácticamente, yo diría ya de una forma muy, pero muy eh, válida en la Constitución del 2008 con lo que dispone la Constitución, me parece que es el artículo 283 si no estoy equivocado. Bueno, perdónenme por eso. Exactamente, 283. Ya, donde que prácticamente pasa nuestra economía a ser parte del sistema económico nacional. Hasta ahí mi lectura y Buenísimo. honestamente estoy muy motivado para leerlo, sino, como decía la doctora María Sí, Gusta, sí, sí. el factor tiempo nada más. Gracias. Perfecto, Reinaldo. Muy Sí. amables por tus Sí. aportes. Sí. Sigo con mi mano, pero aquí está mi mano, ya. Dígame. Eh, em, Aquí de la lectura me importa y quiero darle mucha relevancia a los orígenes del SECA, porque creo que Jardín Azuayo comienza desde ahí. Esa creo que es su célula que comenzó para poder llegar a lo que hoy somos, el análisis de SECA. El trabajo que realizó Padre Hernán con el indigenado. Esa es una parte esencial, la lucha que ellos realizaron para muchos beneficios de todos, no solo para el indigenado, fueron beneficios para absolutamente todos. Em, Padre Hernán en uno de sus textos manifiesta cómo él hizo para poder ir de parte a parte. Estuvo hoy día, a ver, se me va ahorita está en tanto peligro el sector de la SUAY, en las de las minas, ahí ha comenzado ahí a Padre Hernán. Entonces, él empieza, si no estoy mal, desde el año 1973. Yo hacía cuenta porque decía, yo tenía un añito. Para poder acordarme las fechas. Entonces, desde ahí arranca y comienza su lucha. Comienza una lucha muy grande, pero él siempre dice que fabricaron una casa pequeña pero con la ayuda de todos, y que el cuarto era tan pequeñito que tenían que acoger los colchones, Ujú. siempre pensando en ser económicos para lograr algo más, ¿no? Entonces esas son historias que a uno le hacen mover la cabeza y decir, me falta mucho por apoyar aún, ¿no? Luego de eso, él ve la manera y sale luego a nuestro querido Paute. Ahí ya empiezan a sumar personajes muy importantes, como el arquitecto Iván González, Ujú. como Sí. nuestro querido paciente Vázquez, como al otro personaje no le conozco, si no estoy mal, David, si no, creo que no recuerdo bien el nombre, pero a él no he tenido el gusto de conocerle. Entonces ya empiezan.
pero también me interesó mucho la perspectiva con la que paciente Vázquez empieza a analizar. Ella piensa en una financiera, pero popular. No, paciente comienza ya con con esa idea de una financiera pero popular. Entonces ahí venía la contradicción, la contradicción. ¿Cómo una financiera puede ser popular? Entonces, justamente ahí es donde que se podemos visualizar lo que es los principios, la misión, la visión, con los que comenzaron en el año 96 en nuestra Jardín Azar, exactamente el 27 de mayo de 1996. Por eso digo, yo creo que ese día fue la fresita sobre el pastel, porque creo que nuestra historia comienza muchísimo antes, mucho, mucho antes, incluso desde el SECA. Posterior a aquello, narra las dificultades, lo duro que fue las familias que se quedaron en la calle Ujú. y que ahí ninguna financiera fue capaz de apoyar. Y ahí vino la idea de nuestra querida Jardín Azuayo. Perfecto, Creo muchísimas que gracias, María Augusta. Y para hasta ahí. cerrar esta fase inicial de diálogo, porque vamos a seguir conversando, le damos la palabra a Mayra y luego ya para empezar a desarrollar los contenidos. Mayra, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, yo lo que leí, bueno, igual el libro está muy interesante, bastante extenso para bueno, todavía falta tiempo para poder culminarlo. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención es esta influencia que tiene la teología de la liberación con respecto a todos los sucesos que se empezaron a gestar dentro de esos años, como indicaba María Augusta, de 1970 y pico, 1973 y 75, etcétera. Entonces, es importante resaltar que estos temas unidos a la religión buscan que toda la sociedad oprimida, que los pueblos oprimidos salgan como de ese letargo, de ese eh, estancamiento y puedan como que dar un impulso y abrir los ojos y darse cuenta de qué es lo que necesitan y cómo lo pueden hacer. Y esto siempre es pues, o siempre genera un conflicto, ¿no? Entre dos partes. En este sentido, pues es importante destacar que la parte del campesinado, de los pobres, empezaron a buscar o a tomar las haciendas, las tierras, con el fin pues, de seguir adelante y de seguir teniendo algo de ellos para su sustento. Entendería que también esto tiene que ver con el tema de la reforma agraria en el Ecuador y los latifundios. Perfecto. Muchas gracias. Me parece súper valioso los aportes que me dan. Sí, en realidad la idea no era que lean todo el libro, solo era darles curiosidad, pero me alegra que ya hayan empezado a leer y con mucho más tiempo, pues más adelante para que puedan ustedes seguir en la lectura. Reforma. Para el día de hoy me he puesto personalmente un reto para compartir con ustedes. A propósito, voy a ser pequeñita y grande la información para ir aplicando lo que ustedes seguramente en algunos casos, los que ya le conocen a la cooperativa, es la espiral de aprendizaje. Nuestra espiral de aprendizaje tiene mucho que ver con lo que ustedes acaban de decir ahora y está íntimamente relacionado al tema que vamos a ver el día de hoy, que es esta parte de las opciones éticas, políticas y pedagógicas. Para hoy teníamos que tocar la misión, la visión, los valores, los principios. Les propongo tocar eso en la segunda parte, en la segunda hora, porque eso ya está en el plan estratégico y ustedes ya le conocen. Y hoy día más bien estaba pensando mientras venía para acá, ¿qué es lo que sustenta ese plan estratégico que es mucho más de fondo y que veo que les interesa muchísimo y está bueno para poder profundizar? El día de hoy voy a procurar ir dibujando conjuntamente con ustedes el tema de la espiral para poder irla poniendo en prácticas como herramienta metodológica, porque hay un documento de soporte para esta jornada que igual les voy a invitar para que den lectura y que en base a eso podemos ver cómo se aplica, ¿no? Lo que ustedes me acaban de decir es básicamente su experiencia. En nuestra lógica, siempre hemos mencionado que todos tienen algo para aprender y algo para enseñar.
Desde los procesos educativos de la cooperativa y el instituto, partimos del conocimiento de las personas. Y lo que hacemos los facilitadores en este caso es ir organizando y problematizando sus conocimientos. Sobre esa experiencia hay un punto de partida que vamos a discutir en este momento, que es la realidad. ¿Qué es la realidad? Entendemos la realidad. Voy a ir dando algunas ideas por cuestiones de tiempo, para que ustedes igual me lo puedan ir complementando. La realidad no es lo mismo que la verdad. La verdad es mi punto de vista. La verdad está ligada a mi núcleo de sentidos. La verdad puede ser para mí algo cierto, pero mi punto de vista para el otro no puede ser igual. Entonces, esta realidad abraza lo que es la, hace referencia, perdón, voy a ponerle acá, a lo que en un momento determinado se tiene como un problema. La realidad es lo que representa un contexto. La realidad es lo que está allí, es lo que existe, es lo tangible, lo que no se puede discutir que está ahí. Entonces, nuestro punto de partida es la realidad. Nuestras metodologías parten del problema como una oportunidad para construir conocimientos y satisfacer las necesidades de cada uno. Lo que es importante mencionar acá, y esto relacionando también con sus fichas de aportes de ayer, decían, ¿cómo aplicamos esto de acá? Una de las preguntas que tenían en el ticket de salida es, y decían, cuando hay un conflicto, ¿cómo saber que estamos tomando la decisión adecuada en nuestro rol de consejo de administración o consejo de vigilancia? Pues hoy día vamos a ver cuáles serían esas bases que nos pueden ayudar a identificar esas formas que benefician a las mayorías porque son parte de nuestra ética. Entonces, la realidad no es la verdad. Empecemos por ahí, eso necesitamos afirmar con mucha certeza. No es la verdad. Insisto, la verdad está ligada al núcleo de sentidos de cada persona. Por tanto, no es común. La verdad está ligada a mi experiencia, a mi contexto, a lo que yo quiero y lo que yo puedo ver. La realidad es material, exactamente lo que está ahí, lo que puedo tocar. Y esa realidad sí representa un problema y esa realidad sí representa a un contexto. Ahora aquí me voy a meter también en un tema que nosotros manejamos con mucha frecuencia en la cooperativa, pero que necesitamos debatirla también. El contexto está íntimamente ligada a la idea de lo que es un territorio. ¿Qué es un territorio? Dejo abierta la pregunta. Y de manera abierta, por favor, aquí es un espacio de confianza para poder hablar la primera idea que se nos venga a la mente y en función de eso vamos a ir construyendo. ¿Qué entendemos por territorio? Un lugar. Un lugar Ya, ubicado en el tiempo y en el espacio. vamos suave, pero que no escribo tan rápido. Lugar, ya, muy bien. Tiempo, espacio, perfecto. Sí. Un ¿Qué más? espacio físico y geográfico no Perfecto, identificado por una población unida por sus costumbres, tradiciones, saberes. perfecto. Unido por costumbres, tradiciones. Perfecto. Con eso ya tengo la respuesta de lo que es el territorio. Un territorio como tal, normalmente lo entendemos como, si dibujamos un territorio, fijo que se nos viene a la mente el solcito, el arbolito, la montaña a lo lejos, el paisaje de un guagua, ¿no es cierto? Ese es un territorio. Para llegar a esta construcción que Reinaldo nos da, es indispensable que comprendamos el territorio primero como un espacio de disputa. Eso es clave que manejemos, porque eso nos va a dar el piso para poder comprender por qué la cooperativa tiene una postura política que disputa pensamiento. Me voy acá. Entonces, normalmente nos imaginamos un espacio geográfico, lo que dijo Reinaldo. Un espacio geográfico no es más allá, sino eso, hasta cuando le agregamos personas. Cuando le agregamos personas a este espacio geográfico, automáticamente se generan disputas. En el recuento de lo que ustedes mencionaban, había por aquí el conflicto. Mencionaron, ¿no es cierto? Entonces, un espacio geográfico en el cual se incorporan personas y por naturaleza las personas
están en conflicto, a eso se le llama territorio, permanentemente. En el territorio se articulan a través del conflicto y de las tensiones justamente costumbres, tradiciones, saberes. Un espacio geográfico ocupado por personas y con permanentes tensiones es lo que se constituye en un territorio. Esto es clave que tengamos conocimiento. Ahora, al territorio yo le puedo ver con diferentes ojos, con diferentes lupas. Y a eso es lo que yo le llamo verdad. Porque a este territorio, María Augusta le puede ver con su mirada, y también a este territorio que está por acá, pueden haber otros compañeros que le van a ver desde su mirada. Y por tanto, desde esta perspectiva de cada uno, a esto se le llama paisaje. El paisaje se delimita desde la verdad que tiene cada una de las personas. Entonces, para empezar a deconstruir el concepto de territorio, el territorio es un espacio geográfico en el cual las personas intervienen y tienen disputa. En función a eso se genera una dinámica en la cual ya pasa a ser un territorio. Ahora, ese territorio al cual yo veo con mis ojos o a los ojos de cualquiera se le llama paisaje. Hasta aquí, no sé si me he logrado explicar. ¿Tenemos clara una idea? Espacio geográfico, personas en disputa, igual territorio. A ese territorio, desde mis ojos, se constituye un paisaje. Entonces, cuando yo hablo de paisaje, estoy hablando a través de mi núcleo de sentidos, de mi verdad, porque es lo que yo creo. Esta parte de aquí se relaciona con lo que mi cerebro ha madurado, lo que mi historia personal ha construido, lo que yo he leído, lo que ustedes también mencionaron acá, y hacían referencia a la historia. Reinaldo también decía, el pasado de todos, el presente nuestro. Todo esto que ustedes acaban de mencionar conforma un núcleo de sentidos, y esa es nuestra verdad. Por tanto, como cooperativistas necesitamos ampliar nuestro espectro de conocimiento para poder ver la verdad desde el punto de vista de la adopción de las mayorías. Y ahí es donde caben todas las ideas que ustedes mencionaron ayer. Hay que conocer nuestra historia. Esta parte de escribir, pintar y leer la voy a anotar por acá. A esto se le denomina estética, que ya la vamos a abordar hoy. Estética. Y ojo, toditos tenemos una estética. Y esto de aquí son sentidos. Igual, los movimientos que articulan a los nuevos feminismos, a las mujeres, etcétera. Absolutamente todo lo que ustedes acabaron de enlistar hace un ratito es lo que constituye un núcleo de sentidos, y ese núcleo de sentidos es lo que visualiza una verdad. Por tanto, regresando a la idea inicial, el, la realidad no es un núcleo de sentidos, es la lectura problematizada del contexto y en un territorio determinado. No le vamos a dar hablando a Venezuela porque no conocemos. No le vamos a dar hablando a Estados Unidos, aunque sepamos, pero no sabemos cómo mismo será allá. Entonces nosotros hacemos nuestro punto de vista y nuestras reflexiones en función de una realidad situada. Esto es importante, la realidad situada. Una realidad situada es más fácil de conocerla justo por la riqueza que tenemos en la cooperativa cuando conversamos. Una realidad situada cuando tenemos, por ejemplo, en los consejos de administración y vigilancia, representantes de diferentes territorios. Y por tanto, cada uno de nosotros viene con los nuestros protocolos sociales. ¿Qué son los protocolos sociales? Principios y valores. Esos principios y valores, que se pueden ser entendidos de varias maneras, son puestos en beneficios de la mayoría cuando se dialoga, cuando se conversa. Por eso hicimos el ejercicio de los cantos. Por eso hicimos el ejercicio con Hernán allá en Paute, cuando mencionábamos de el dominio de nuestra voz al servicio de los demás, porque es la comunicación la que hace viable que a través del diálogo podamos entender de manera más amplia nuestros territorios. Hasta ahí voy a hacer la primera parte. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Y por favor, con toda libertad, me dicen si están ideas muy sueltas o necesitan que profundice algo más.
Esto de aquí es el punto de partida de nuestra espiral. Número 1, la realidad. La hemos problematizado brevemente. Esa espiral empieza a crecer luego con lo que tiene que ver con la experiencia propia de ustedes. Paso 2. Ahora viene un tercer momento de esta espiral. Perdón, voy a dibujar bastante diferente, pero la idea es que se pueda ilustrar. Y aquí entra el nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento es lo que provoca que se desacomode nuestro núcleo de sentido. Aquí entran los sentidos como máxima herramienta de expresión para poder adquirir nuevos conocimientos. Y para el día de hoy, aquí es donde me voy a permitir hacer una presentación muy práctica de lo que está en el fondo del accionar de nuestra cooperativa. Para abordar esto, me voy a apoyar en la estructura, solo en la estructura de la filosofía positivista. Hay muchas estructuras para explicar filosofía. Yo el día de hoy voy a tomar el de la estructura de la filosofía positivista para que sea más sencillo explicar. Y vamos a arrancar desde un nivel superior. En el mundo de las ideas es de lo que normalmente no somos conscientes. Y eso es lo que le llamamos, voy a hacer con mejor letra, metafísica. Metafísica quiere decir más allá de lo físico. Es decir, estamos hablando del mundo de las ideas. A eso no le podemos tocar. Y ese mundo de las ideas son las que nos gobiernan y son las que mayormente son parte de nuestro subconsciente, de nuestro inconsciente. Inconsciente. En la aplicación práctica, en el caso de Jardín Azuayo, hablar de este nivel metafísico del mundo de las ideas, de lo inconsciente, estamos hablando del cooperativismo. Y aquí es importantísimo diferenciar algo. El cooperativismo no es lo mismo que una cooperativa. ¿Por qué será? Abro el debate. ¿Qué es el cooperativismo y qué es una cooperativa? Lo que se nos venga a la mente. Carlos. Gracias, Vini. Cooperativismo es, en este caso, el cooperativismo es el acto que realizamos, mientras que la cooperativa es la institución en la cual se realiza el cooperativismo. Perfecto. Voy a ponerle por acá lo que acaba de decir. Cooperativa, acto. Y acá le vamos a poner institución. Le voy a ir organizando nada más las ideas, ¿ya? Institución. Perfecto. Lo primero que necesitamos saber nosotros es que efectivamente, a nivel metafísico, a nivel de las ideas, el cooperativismo es la idea mayúscula, es la filosofía del cooperativismo. Cuando hablamos de cooperativismo, estamos hablando de personas que actúan de manera natural, no tiene que ser forzado, no tienen que pensar mucho para hacer las cosas. A eso se le llama ser una persona coherente. A esta parte es donde el Hernán le dice, no hay que perder el ethos de la cooperativa. Cuando está hablando el Hernán de no perder el ethos de de la cooperativa, está hablando de este nivel. ¿Qué quiere decir ethos? Ethos quiere decir razón de ser las cosas. Ethos quiere decir utopía. Utopía. También quiere decir coherencia. Como decía hace un ratito, es la razón de hacer las cosas. Y además es la base epistemológica de la palabra ética. Entonces, cuando Hernán habla de no perdamos el ethos de la cooperativa, está hablando de este nivel metafísico, el mundo de las ideas, del inconsciente y sobre todo del cooperativismo. Esto es clave. Ahora, cuando ya tengo una idea que ha venido alimentada de manera cultural durante varios años y yo actúo de manera empírica sin ser consciente de nada,
es porque mi mundo de las ideas está ya bajo un funcionamiento permanente. Pero los seres humanos somos curiosos y siempre queremos explicar absolutamente todo. Cuando tengo una idea y la quiero explicar, a eso se le llama epistemología. Y la epistemología hace referencia ya no al mundo de las ideas, esto hace referencia al mundo de la razón. Y el mundo de la razón se alimenta de lo que yo leo, de lo que veo, es decir, de lo que sí soy consciente. Haga un ejercicio, por favor, rapidito en un cuaderno si tengan por ahí. Escriban la palabra conciencia, como se les venga a la mente. Ya. ¿Quiénes escribieron conciencia de esta manera? Con S intermedia. Diga nomás yo, si es que alguien escribió, no importa. ¿Alguien escribió así? Reinaldo, ¿quién más? Yo también. Arturo también. Y entiendo que los demás escribieron conciencia solo con C. Está bien y está mal. No mentira, está bien. Las dos formas están bien escritas, pero significan cosas distintas. Cuando hablo de conciencia y les separo en dos, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está ahí? Conciencia. Este nivel de conciencia es mucho más apegada a la razón. Esto es lo que un papá o una mamá dice, hablarás pensando, no hablarás tonteras. A ese nivel de conciencia hace referencia. Esto de aquí es concreto al conocimiento. Esto hace referencia al conocimiento. Entonces, una de las formas para poder llegar a ser consciente y explicarlo con la razón es a través del conocimiento. Entonces, nosotros, como parte del cuerpo directivo de la organización, como máximo organismo, lo mínimo que debemos hacer es tener conocimiento, porque tomamos acción en función de lo que sabemos. Eso es ser consciente en este nivel, con este tipo de conciencia. Cuando hablo con esta conciencia, que es con SC, me estoy metiendo en unas ligas más profundas que son ya de un poco más ligadas a temas psicológicos que tienen que ver con la metacognición. Esto de aquí. ¿Qué decíamos que era metafísico? ¿Se acuerdan? Mundo de las ideas, Ya. Lo metafísico, más allá más de allá. lo físico. Metacognición, ¿qué es? Más allá del conocimiento. Este nivel de conciencia se refiere a eso, a nivel metacognitivo, más allá del conocimiento. ¿Cómo se traduce esta metacognición? Aplicable a cada persona es cómo yo me conozco y cómo aprendo a aprender. A aprender. Me voy a salir un ratito de la pantalla. Esa parte es súper interesante. Por ejemplo, Reinaldo, ¿usted cómo aprende? ¿Usted es consciente de la forma en la que mejor aprende? Claro, cuando uno interioriza y esa interiorización se manifiesta en las maneras de pensar, actuar, razonar, convivir. Conviviendo, perfecto. Juan Pablo, ¿usted cómo aprende? Bueno, creo que gran parte del aprendizaje se basa en la experiencia, en en las prácticas que tenemos diariamente. Creo Haciendo. que también en la disciplina, por ejemplo, se me viene a la mente el hecho de leer y ser constante en esta lectura. Perfecto. A ver, Reinaldo nos decía que él practica. Juan Pablo nos ha dicho que practica y lee. Stanley, ¿cómo aprende usted? Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen que recién me pronuncio. Mi método de aprendizaje se basa principalmente en investigar, en indagar. Y una vez investigado puedo tomar apuntes porque las manos tienen cerebro y eso nos brinda conocimiento. Entonces ese es mi método de aprendizaje. Mapas conceptuales, colores, Sí, letras. sí. Perfecto. Ya por tiempo no voy a indagar más, pero cuando hablo de este nivel de conciencia, de aprender a aprender metacognitivo, estoy hablando de este nivel de conciencia, es decir, cómo yo me conozco, cómo sé que aprendo más.
Por ejemplo, yo aprendo con dibujitos. A mí sí, y soy visual, muy visual. Si no hago mapas conceptuales, me cuesta 1000 horas aprender un texto. Igual, el libro, si es que está leído escrito de manera muy compleja, me cuesta mucho aprender. Pero si a ese libro le voy subrayando con colorcitos, mis libros son hecho un desastre porque soy fanático de los resaltadores y los esferos y las rayas, me da vergüenza prestar, pero porque es mi forma de aprender. Subrayo y con eso tengo yo la forma de aprender. Otros aprenden viendo, otros aprenden escuchando. Un ejercicio bravísimo para que de pronto me puedan hacer, para que me escriban si es que quieren que les cruce libros, ¿ya? Solo voy a repetir una vez mi número de teléfono. 0996 136 432. ¿Alguien lo memorizó? A ver, el Mayra. 0996 36 432. No. Ah, sí. ¿Alguien Cero, más? nueve, no. Gladys. 0996 136 462. Casito, un número. Casito. ¿Alguien más? Voy a una vez más. 0996 136 432. Por ejemplo, lo que acabo de hacer ahorita es un ejercicio de metacognición auditiva. ¿Por qué? Yo automáticamente separé 0996, un bloque, 136 432. Y seguramente Gladys, cuando le pregunte su número de teléfono, ella lo va a decir en el mismo patrón de sonido. Y si es que yo tuviera que repetir mi número de cédula cuando me digan de corrido 0, 1, 4, me pierdo. Así como a ustedes les pasa con el número de cédula, seguramente. Les dice, a ver, reescribe el número de cédula y ustedes les dan patrones. Y cuando le repiten, le dicen el mismo número, pero de otra forma y uno se pierde. Eso es un ejercicio consciente de metacognición. Entonces, es indispensable que nosotros reconozcamos la forma que tenemos para aprender. Y ahí tenemos las inteligencias múltiples. Unos aprenden escribiendo, otros leyendo, otros escuchando, otros copiando. O sea, quién dice, quién quita, porque igual es una forma de metacognición. Entonces, a eso hace referencia este tipo de conciencia. No sé si tienen consultas hasta aquí. ¿Hemos aprendido algo nuevo? Hay dos formas de entender la palabra conciencia. ¿Cuál ha sido la una y cuál ha sido la otra? María Verónica Díaz. Hola, Vini, buenas noches, compañeros. Justo me conecté cuando estaban hablando de este tema, con Buenas, conciencia, porque estaba conectada, pero sin conciencia. Sí, buenas. justamente entendí esa parte de que no estaba viendo, pero sí escuché que se escribían en dos maneras distintas, ¿no? Porque conciencia es estar, no sé cómo decir, sin redundar, consciente de lo que se habla, de lo que se hace con el conocimiento de. Que Perfecto. era la principal diferencia que identifiqué, Vini. Exacto. La conciencia con un solo guión y con C, conciencia, conocimiento. Y conciencia con ese C es metacognición, cómo yo aprendo. Hay que ser consciente de mí mismo. Entonces, con esas dos conciencias, vuelvo a la pantalla, es indispensable que vayamos enriqueciendo, o es inevitable, mejor dicho, que vayamos enriqueciendo este nivel epistemológico, es decir, el mundo de la razón. Ahora, dentro de la cooperativa, ¿cómo se aplica este mundo de la razón? Aquí es donde entra Pablito Leta y su departamento, porque aquí entra la planificación estratégica. En la planificación estratégica, ¿cuáles son? Disculpen si escribo mal, ya es por hacerlo rápido, estratégica. ¿Cuáles son las palabras claves que están dentro de la planificación estratégica? ¿Qué hacemos con la planificación estratégica? ¿Qué se construye ahí? Planes, proyectos. Ya. La Ayer lo vieron con el misión, Richard. principios, valores. Misión, visión. Voy a anotar Políticas. también. Valores. ¿Qué más dijeron? Principios. Objetivos. Principios, objetivos. Ah, Políticas. objetivos. Esperen un ratito, voy haciendo más. Políticas. Tal vez, Vini, podría definirse como la línea o la hoja de ruta que se va a seguir en un cierto periodo. La En planificación. base de todo eso, ajá.
Ya. Es todo lo que ustedes mencionen, pero quiero que sean conscientes a nivel, con una C nomás, no la otra, no la profunda. Creo que sean conscientes que la planificación estratégica está en un nivel, digamos que operativo. Por más estratégica que sea, desde el punto de vista filosófico y del cooperativismo, la planificación estratégica está en un nivel más abajo de lo que es el cooperativismo, está en un nivel de aplicación. La misión, ayer el Richard le llamó de otra manera. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que les preguntó primerito? O los objetivos. ¿Qué somos? ¿O quiénes somos? El pro, el propósito. Propósito. Verán que yo ayer estaba solo de novelero nomás en la clase del Richard y he estado anotando más que ustedes. Ya. Entonces, nuestra misión es el propósito, es el para qué estamos. Y esto de aquí es innegociable. Esta misión podrá cambiar en algunas palabras, en algunas cositas que se van dando, pero este propósito no cambia porque no pierde el etos. ¿Y cuál es el etos? El cooperativismo. El cooperativismo es este nivel subconsciente, es el mundo de las ideas. Este de aquí es el nivel filosófico de lo que nosotros hacemos. Por eso hablamos de la filosofía del cooperativismo, muy profunda. Entonces, vamos al primer nivel. Tengo un nivel metafísico, tengo una buena idea. A esa idea me da curiosidad y la quiero explicar. Para eso leo, investigo, aprendo y ya sé explicarla. Enriquezco mi conciencia. Ya tengo cómo explicar las cosas. Ahora viene otro nivel que tiene que ver sobre las reglas que le pongo a la vida. Y esa forma o esas reglas es a lo que se le llama ética. ¿Qué es la ética? ¿Qué idea se nos viene a la ética? De la ética, El comportamiento humano. Y cómo Pues comportamiento humano. El los estudio de la valores, moral, comportamiento de basado los en actos valores. humanos, los actos morales. Perfecto. Moral. Acción buena o mala. Meternos en este debate va a ser larguísimo, pero está bueno el nivel en el que me están diciendo para poder igualar. La ética hace referencia básicamente a ponernos reglas para vivir. Y aquí hay un debate súper interesante porque normalmente asociamos a la ética y y los valores y la moral en un solo saco y son cosas diferentes. Si tuviéramos que jerarquizar la ética y los valores, ¿quién está arriba? Los valores. 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 ¿Por qué? Porque la Porque ética en son eso los valores y ya me perdí. Yo preguntaba de por qué los valores están más arriba de la ética. Porque primero es, o sea, los valores y la ética es la manera de la conducta humana. Conducta, muy bien. Creo que los valores también podría incluirse lo que es la ética dentro de los valores. Ya. En Vini, este tal vez, ejercicio, perdón, ahí solo interrumpo un ratito. Tengo las por manos favor, ocupadas con mi bebé y no puedo hacer la mano. dígame. Tal vez yo iría por la línea que los valores siento yo que es algo más innato, algo con lo que nacemos, algo que aunque no nos hayan enseñado, nosotros sentimos, ¿no es cierto? Como un niño que crezca solo en el mundo, o sea, una isla solitaria que nadie le enseñó lo que está bien y lo que está mal. Y mata a alguien, su conciencia mismo, aunque nadie le haya dicho que matar es malo, pero ya siente que matar es malo. Tal vez los valores es algo así, que sin que nadie nos haya enseñado, nos haya impuesto, sabemos o sentimos de manera innata. Y la ética siento que también es obviamente basado y salido de los valores, pero es algo que tal vez lo construimos socialmente, tal vez por ahí. Perfecto. Vini, Consu- yo voy a algo esencial, no. Los valores, claro que nosotros lo tenemos cada una de las personas, pero también lo vivimos. Pero cierto es que si hablamos de ética, es la regla, ¿no es cierto? Es lo que es correcto
y lo que no es correcto. Muchas de las veces a través de la historia, cosas que antes eran correctas hoy se han vuelto incorrectas y cosas que eran incorrectas se vuelven correctas. Perfecto. También es el análisis que se tiene que hacer a través del tiempo que va pasando. El tiempo va cambiando y los seres Perfecto. humanos también. Lindo. Por cuestiones de tiempo igual voy a permitirme hacer un viaje histórico para explicar esto, porque es vital. Miren, construir una visión filosófica de cooperativismo implica una visión política y la visión política tiene que ver con una visión histórica. De hecho, todo lo que les estoy comentando ahora no No se le es... escucha al compañero Hernán Vinicio. ¿Los demás me escuchan? Sí, se le escucha, Sí, 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 se escucha. sí, sí, le escuchamos bien. Capaz, Arturo, no sé si el volumen de su dispositivo o algo, me confirma si ahora me puede escuchar. Ya, por favor, me comentan nomás cualquier novedad. Les decía que es indispensable comprender que el punto de vista o lo que estamos haciendo ahora no es un juicio de valor, es conciencia histórica. Em, los hechos se juzgan a través de la historia. Hay un refrán que dice que la historia no se repite, pero rima. Entonces, para poder tener conciencia de los actos de una persona o de una institución, es indispensable que tengamos conciencia histórica. Y por tanto, el punto de vista de ética que lo vamos a plantear tiene que ver con esto. También es parte de un constructo histórico. Hay varios puntos varias vertientes de la concepción de ética, ¿no? Por ejemplo, para Kant estaba basada en la moral, para otros en la belleza, para otros en el bienestar. Eso está en la presentación de PowerPoint que les voy a dejar. Pero también hay la ética del buen vivir. Es decir, que hay puntos de entrada diferentes que hacen que la ética tenga una comprensión cabal. Pero con lo que ha dicho María Gusta es vital como punto de partida para explicar que es un constructo social que se construye, lo que dijo Verónica también, que se construye a lo largo de la historia en un momento determinado. ¿Se acuerdan del concepto de territorio? Los que sí estuvieron al principio. ¿Qué era el territorio? El El lugar, el espacio tiempo, el espacio físico. físico. Un espacio geográfico con personas en disputa. Ese era el espacio, lo que decíamos, un espacio, un territorio. Entonces, cada territorio tiene sus protocolos sociales y los protocolos sociales, por ejemplo, son la ética que corresponde. Entonces, la ética, para ponerlo en un ejemplo, es como un switch, es un interruptor. Y los valores son como el foco que se enciende y se apaga. Un switch puede encender varios focos, ¿no es cierto? Voy a salir de acá para explicar esto. Si yo en mi cuarto en oscuras, pongo el interruptor, se pueden prender la cantidad de focos de acuerdo a la cantidad de focos que tenga instalados, ¿no es cierto? Así funciona la ética. La ética es un constructo social, un protocolo social que determina la forma en la que se activan los valores. Un dato importante. Los valores son constructos sociales temporales. Nosotros hablamos de solidaridad, de confianza, de honestidad y pensamos que eternamente existieron esos valores. Aquí viene un dato curioso y lamentablemente. Los valores a lo largo de la historia humana han ido cambiando de acuerdo a la forma en la que el hombre ha logrado dominar la energía. Es decir, cuando dominamos el fuego, los cavernícolas y demás tenían socialmente aceptado que alguien venga con un garrotazo, le mataba a una persona y se llevaba a su esposa y se llevaba la comida. Moralmente o éticamente era aceptado en ese momento porque ese valor de responsabilidad era aplicado, se asentaba en la fuerza y supervivencia. Ahora, más hacia adelante, pegándome un salto brutal, cuando la revolución industrial en 1800, en la revolución industrial, el hombre domina el carbón, extrae carbón, empieza a tener todas las fábricas grandes. Ahí la sociedad empieza a darse cuenta que necesita solidaridad, que necesita confianza, que necesita crear otras matrices de valores. Por tanto, las matrices de valores que damos sentadas, que siempre existieron, son constructos que se adaptan a cada uno de los momentos históricos de la humanidad. Hemos pasado ya del fuego, del carbón. ¿En qué materia estamos ahorita en el mundo? ¿En qué época de consumo de energía estamos en el mundo ahorita?
¿Qué Consumo energía de es la que estamos energía, trabajando? energías renovables. Ya Todavía no. quisiéramos. Nuclear. Estamos ahorita en el auge de la energía nuclear. Entonces, por tanto, ahorita ya deberíamos nosotros ponernos el deber de estar actualizando nuestra matriz de valor. Por ejemplo, hay algunas palabras que ya demandan ser considerados valores. Uno de estos, la amistad. No es un valor considerado, pero si lo ponemos en la mesa, por ejemplo, ahorita lo mismo que estamos haciendo nosotros, gracias a la tecnología, estamos conectados desde todo el país. Traslademos esta experiencia a nuestros hijos, adolescentes. Hay una crisis de identidad en la adolescencia brutal, porque nosotros, ¿cómo corroboramos nuestra identidad que somos cuencanos, pauteños, sixeños, somos de todos, de nuestros lugares? Porque fuimos al patio, a la tienda, y nos empapamos de los colores, del sonido, del ruido y de los cocachos también. Todo eso hizo que nuestra matriz de valores, cuando adolescentes, tenga un sentido de identidad y construyó un protocolo social. Por eso yo sé lo que soy. ¿No les llama la atención ahora que con tanta globalidad hay muchísimos de estos, y con todo el respeto lo digo, por ejemplo, ya no es el estudio de sexo o género? Ahorita hay un montón de listados de géneros, pero que se van abriendo porque la identidad global de los jóvenes está puesta al prejuicio de todo el mundo. Así como nosotros ahorita estamos hablando a nivel de jóvenes, perdón, de personas adultas del Ecuador, ya tenemos conformada nuestra estructura mental y nuestra matriz de valores porque ya pasamos de ser adolescentes, somos personas grandes y ya sabemos qué significa cada cosa. Pero esto mismo a un joven no le podemos decir, pues, porque él puede que esté conviviendo con un chino, con un de neozelandés, un holandés, una mujer y demás, y dice, bueno, ¿yo qué soy? Pues, ¿de dónde mismo soy? Entonces, la virtualidad ha ligado muchísimo o ha minado muchísimo los rasgos de identidad de cada uno de los territorios. Por eso dicen, ahora somos personas del mundo. O sea, está bueno, pero a la vez malo, porque no hay identidad. Por eso se pierde la identidad de los pueblos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba mencionando? Es que la juventud pierden el arraigo al territorio y por tanto sus protocolos sociales. Y por tanto, la amistad, que las mamás decían, cuenta con los que caben en una palma de la mano. Yo era amiguero, pero la verdad es que si es que en una mano quisiera poner a mis verdaderos amigos, me sobran dedos, pues. Entonces, esa construcción es la que necesita ser ahora puesta sobre la mesa. La amistad ya no es un verbo, un sustantivo. La amistad ya tiene que ser reconocida como algo más vital que dé cuenta a la construcción de las sociedades. Reinaldo nos dice la inculturización. Correcto. Hasta aquí. Consultas, aportes, reclamos. ¿En qué medida podemos nosotros considerar el summa caxai, el buen vivir? Que me gustaría que eso lo amplíe un poquito más. Vamos a Gracias. eso. Regreso a nuestra pizarra. Con esta comprensión de la ética como dispositivo que es justamente el que marca las reglas y que le da sentido a nuestra matriz de valores, y que la ética además corresponde a un territorio, en el caso nuestro, ¿cuál es a nivel constitucional lo que ha marcado nuestra constitución? El tema más importante es el summa causa. ¿Qué significa summa causa? Buen vivir. El buen vivir. Y aquí hay una ética del summa causa. En Ecuador tenemos la ética del buen vivir. ¿Qué significa esto? ¿Cómo aplicamos? ¿El buen vivir qué es? ¿A qué hace referencia el buen vivir? Ayer lo mencionó Richard también rapidito. Hace referencia a vivir en armonía con la naturaleza, en buenas condiciones y respetando prácticamente los principios y la estructura de un Estado, se puede decir. Perfecto. En resumen, el summa causa es el respeto a las personas y su relación con la naturaleza. Entonces, respondiendo a su pregunta, Arturo, el ejercicio de la ética ligada al buen vivir, aquí está la máxima. Todo lo que hagamos éticamente desde el buen vivir tiene que
respetar a las personas en su integralidad y la relación con la naturaleza. Esto que está implícito en nuestro plan estratégico, porque si han leído el plan estratégico, habla del buen vivir, pues tiene una carga política social muy potente. Entonces, la ética como constructo social, ya hemos problematizado un poco históricamente, en el caso de Ecuador está ligado por la ética del buen vivir. ¿Qué dice la ética del buen vivir? Que tenemos que respetar a las personas y su relación con la naturaleza. Entonces, las reglas que nos ponemos para vivir dentro de Jardín Azuayo y en Ecuador en particular están ligadas a las personas y el respeto a la naturaleza. En la cooperativa Jardín Azuayo, esta ética, que son conductas y demás, efectivamente se ven reflejadas en los valores, que también lo mencionaron hace un ratito, se ven reflejadas en los objetivos, se ven reflejadas en las políticas. Entonces, misión, visión, la parte epistemológica, un paraguas grandote. Lo que son valores, objetivos, políticas, principios, que no les he anotado, ya les voy a anotar, obedecen a una dimensión ética de la aplicación del cooperativismo. Es decir, que esto que pensamos que es profundo, en realidad es una parte operativa. Y aquí viene algo clave que también decía Verónica. Esto normalmente no se enseña. Los valores no se los puede tangibilizar. Los valores solo se evidencian cuando se ponen en práctica. Y aquí ustedes han de estar viendo una palabra que nos decía hace un ratito el Carlos, que nos quedó soltando, ¿no? El acto. Él decía que el cooperativismo es un acto. El acto como tal obedece a mi matriz de valores. El acto como tal obedece a mi conocimiento. Entonces, hablar de cooperativismo no es una sola cosa, es la suma de varias cosas, de vivir una ética del buen vivir, de conocer, de alimentarle a mi cerebro, y ahora vamos a ver las otras dimensiones también que dan cuenta de la vivencia del cooperativismo. Por favor, con libertad me van interrumpiendo si quieren que profundice en algo o si estoy hablando muy rápido o no me hago entender en alguna parte. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí me siguen? Vini, disculpe, una consultita. Por favor, dígame. Entonces, más o menos para tener un panorama claro, ¿cuál sería la diferencia entre el valor y La perdón, ética entre es los un valores? constructo, ya. La ética es un constructo social que obedece a un territorio en el cual están ligados de manera hasta genética los protocolos sociales de una cultura determinada. La ética va ligada a una perspectiva temporal de un territorio. La ética es como un paraguas que activa, que activa los valores para que tengan cierto sentido. Voy a poner como un ejemplo en esto. A ver, vamos a hablar de la responsabilidad. Em, Nos vamos por algún lugar. Bueno, ahora en las redes sociales uno encuentra cualquier cosa. Pero, por ejemplo, uno se considera responsable porque tiene que trabajar y darle de comer a los hijos, ¿no es cierto? Trabajo mis 8 horas y soy honesto. Pero una persona que no tiene trabajo y que de pronto le toca robar para llevar comida a sus hijos, está aplicando no el sentido de responsabilidad. Desde su punto de vista, sí. Sí, ¿Es sí, claro. Cierto. ético? Desde nuestro punto de vista, no. No, no es ético. Ya Pero en pasa, cambio, pasa a ser un cuestionamiento ético ya. correcto. Y aparte, lo ético no está ligado a un valor concreto. Lo ético está ligado a la acción múltiple de valores. Ahorita mencioné en el ejemplo dos. Dije honestidad y dije responsabilidad. Entonces, O sea, en terminemos esto. Sí, por favor, Cecilia, dígame.
Sí, en este caso la ética es algo que se va dando, como quien dice, o sea, de acuerdo a las circunstancias y lo vemos desde acuerdo a nuestro punto de vista. En este caso la ética, para mí, lo que para mí está bien, para la otra persona no está bien, pero como que trata de cumplir su objetivo, No tanto. Eso más bien ¿o es un no? valor, porque yo le estoy dando, me estoy apersonando de mi símbolo para darle ese sentido al valor de la responsabilidad o a la honestidad. Lo ético, desde la perspectiva que estamos hablando, que es opción por las mayorías y el buen vivir, es que yo respeto a las personas y respeto a la naturaleza. Entonces, bajo ese concepto grande, lo que en Ecuador y desde la perspectiva del buen vivir resulta ser ético, lo que beneficia a las mayorías. Kant decía una forma, por ejemplo, de entender la ética. Es algo ético cuando una persona hace algo sin pensarlo y que beneficia al otro. Y cuando alguien más replique esa acción que yo lo hago, sigue siendo bueno. Me explico. Si uno piensa mucho en algo y va como premeditado a hacer una acción, no es muy ético. Lo ético es lo que le fluye de manera instantánea y beneficia a la mayoría. Y que alguien de esa mayoría replique lo que usted hizo y sigue beneficiando, eso es ético. La ética del deber. Cadena. La ética del deber. Es una perspectiva, efectivamente. Por eso es que hablar de buen vivir para nosotros no es el Freddy Ehlers abrazando los árboles. Eso es algo que hizo el gobierno, lamentablemente. No somos conscientes, las dos conciencias, de la riqueza que es el buen vivir. Oigan, hablar de la ética del buen vivir en los términos que están ustedes debatiendo ahorita. Chuta, si viviéramos del buen vivir en el Ecuador, todo el mundo estaríamos, así como estas revistas de las atalayas que saben vender de los evangelistas, con todo respeto, perdón, no sé, dónde están los leoncitos y eso, así viviéramos y viviéramos con el buen Corrección, vivir. testigos de Jehová. Perdón, sí, Como, disculpen, no, vemos no, como un paraíso. sí, tal cual. Clarito. Entonces, sí, Juan Pablo, perdón, díganos. No, justamente estaba, estaba refiriéndome a eso, los leones conviviendo con los pajaritos y los otros. Exactamente. Y por eso es vital que problematicemos, y me parece muy lindo esto, porque estamos metiéndole la uña al buen vivir cuando ya la tenemos muy escrita y regada por todos los lados, pero en la cooperativa, en rigor, sí aplicamos la ética del buen vivir, porque tenemos opción por las mayorías y tenemos el respeto a las personas y también su relación con la naturaleza. Entonces, por tanto, respondiendo a algo que quedó ayer suelto en el ticket de salida, decían, cuando tengo algún tema complicado que hacer en la cooperativa, ¿cómo sé que voy a tomar una buena decisión? Pues ahorita ya tenemos un instrumento, no es la verdad. ¿Cuál es ese instrumento? La ética del buen vivir. ¿Qué nos dice la ética del buen vivir? Opción por las mayorías. Ahora, aquí también vamos a abrir otro debate que seguramente esperaría que salga de ustedes, ¿no? Que va relacionado con el tema del procedimiento parlamentario. Quizá aquí María Gusta, Verónica, Reinaldo mismo, ustedes tienen más potestad que yo. En términos de debates y demás y de democracia, no es que todos van a estar de acuerdo, eso es imposible por nuestros propios protocolos sociales, como hemos dicho. Pero la opción por las mayorías nos da un norte para poder tomar la decisión más acertada en el caso de una cooperativa. Regreso a la pantalla porque me faltan dos dimensiones más. Primero hago una pausita aquí. Si está bien cómo estamos trabajando la hora, si está claro, si me están siguiendo o estoy confundiendo. Con toda libertad, por favor, me dicen. Está bueno, Perfecto, mi parte. seguimos. No, ¿Seguimos? está bien, Vivi. Sí, está Ya, todo correcto. Está Gracias. claro. Está bien, perfecto. estamos bien. Ya, vamos entonces a la tercera dimensión. Me estoy guardando estas, verán. Tengo una buena idea, la puedo explicar y pongo reglas para que pueda funcionar. Ahora falta organizarme y a eso se le llama política. Y aquí sí entramos en una cosa hermosa otra vez. La política o lo político tiene que ser entendido como una forma de distribuir el poder. Eso es lo político. Es una forma de distribuir el poder y también es una forma de organizar a un grupo o una sociedad.
Por tanto, cuando tengan más tiempo y lean el libro, ustedes se van a dar cuenta de las crónicas, y María Augusta decía antes que se incorporen todos. Me parece hermoso las luchas sociales que tenían el SECA antes de conformar la cooperativa. Ustedes literalmente dijeron, déjenme ver, la vida republicana, orígenes del SECA, comienza trabajo con el indigenado. Trabajar con el indigenado y es una postura política. Beneficios para todos, es lo que hemos mencionado ahora también como la ética del buen vivir. Económicos para lograr algo más. Aquí hacía referencia a la austeridad. Y aquí también, parafraseando algo que mencionaba Reinaldo, mencionaba que las organizaciones son el reflejo de las personas que la conforman. Es fácil en una institución privada, en un banco, por ejemplo, que tenga cierto carácter y que se haga de un rato al otro porque tiene un dueño. Y por tanto ese dueño pone el carácter porque como es esa persona, es la organización. En cambio, en una cooperativa, tomamos la decisión consciente, pensada, reflexiva. Cuando le lean a Iván González en el texto, van a darse cuenta de lo que estoy mencionando. Fue pensada, debatida y cuestionada. Decidimos políticamente constituirnos como una cooperativa. Porque ser una cooperativa dice que todos tienen voz y todos tienen voto. En una cooperativa dice que tienen la posibilidad de todos ser elegidos y elegir. Entonces, ¿por qué diablos nos metemos en este problema si es que pudiera ser más fácil ser un banco? Cuando con la ley de integridad financiera decía que que las cooperativas sean bancos, no se la olían esas dos cosas estos temas que estamos ahorita analizando nosotros. Para ellos solo se ligaba la parte externa, el funcionamiento, a los servicios. La política, como he dicho, es una forma de distribuir el poder, es una forma de organizar. La forma práctica de visualizar esto en nuestra cooperativa, basta con ver el organigrama que tenemos. Tenemos dos organigramas, ¿verdad? Uno no es una pokebola por si acaso, no. Una que es una referencia donde están los socios en el centro, la parte de la administración por acá, digamos que aquí está Juanito, y por acá está la parte directiva y está María Augusta. Perdón, mis dibujos están pésimos, estoy dibujando con el ratón. Este acto tan sencillo, visualmente, en el cual hay todo una estructura que permite tener un equilibrio entre la parte administrativa y directiva, es una decisión política, porque estamos distribuyendo el poder y estamos organizándonos como cooperativa. Entonces, Carlos decía, cooperativa es la institución, en efecto. Entonces, cuando estamos hablando de cooperativa, no estamos hablando de cooperativismo. Cuando estamos hablando de cooperativa, estamos hablando ya del instrumento, es decir, del edificio. El edificio que obedece a una decisión política, organizarnos como sociedad de personas. Ahora, resultado de la idea, la razón, las reglas que nos ponemos y la forma que nos organizamos, viene lo que normalmente sirve como insumo para juzgar. Y aquí es la estética. ¿Qué es la estética? Dejo abierto igual para que por favor me den sus ideas. ¿Qué es una estética? La parte física, ¿Qué más? Algo que da forma. lo externo, Forma, externo. ¿Qué más? ¿Qué más es la estética? cómo nos vemos, la parte de Perfecto. cómo es. ¿Qué Tal vez más será? puede ser algo divino como algo mucho más superficial sobre lo que aumentamos a algo natural. Por ejemplo, la mujer, ¿no es cierto? Somos así como Dios nos trajo al mundo, pero le sumamos mucho maquillaje, o sea, lo que montamos, agregamos más a lo natural, a lo propio. Perfecto. La estética hace referencia en general a lo que es bello. Pero aquí viene un debate. Otra vez, ¿qué es lo bello? Porque para mí es bello, para Vero puede ser feísimo. Para lo que Juan Pablo es bello, para Juan Carlos puede ser horrible. O al revés. Entonces, la estética hace referencia
de manera más integral a lo que es una identidad. La estética es nuestra identidad. Así como, ahí vienen los refranes, ¿no? Así como te ven, te tratan. Entonces, lo único en lo que es la parte más externa de la expresión humana es la parte estética. Es lo que vemos, lo que percibimos. Y lo que percibimos son ideas. Y aquí empiezas a cerrarse el círculo, ¿no? Lo bello es una idea. Lo bello es una percepción. Es una percepción de la realidad, además. Entonces, cuando hablamos de la estética en Jardín Azuayo, estamos hablando de la identidad que tenemos. ¿Cuáles son los rasgos identitarios más prácticos o visibles de Jardín Azuayo? Las gráficas. Los dibujos, ¿qué más? Aquí faltaría entonces el arte en la estética. Esto es del arte, Ajá. exactamente. La estética hace referencia a la identidad, lo bello, este de aquí es del arte. El arte es la playa última de expresión humana. ¿Qué más es en Jardín Azuayo algo que podamos ver como parte de su identidad? El trabajo con las comunidades, Ya. la formación educativa. Educación, perfecto. Educación. Tal vez su historia, Vini, el saber que venimos del desastre de la Josefina y Paute, por ejemplo, esas dos palabras. Historia. ¿Qué dos palabras me decía? El trabajo en Justo conjunto. de parte de la historia decía Paute y la Josefina, digamos. Ya. Porque venimos. Paute, La la José. minga, Perdón, ¿cómo? la minga. La Minga. Perfecto. Miren, cuando hacemos obras de teatro, cuando el Santiago Mejía hace el presupuesto de los directivos y dice, hagamos un foro, hagamos juegos populares y demás, y todos decimos, chuta, está lindo, hagamos nomás e invitémosle a tal artista. Solo estamos fijándonos en esta dimensión, aquí, que es el nivel más superficial de la estructura de una organización. Cuando hablamos de jardín, cuando hablan de Jardín Azuayo, no solamente nosotros, sino todos los que le ven, dicen, esos cajeros de hermosos, esa identidad gráfica que tienen es hermosa. Pero claro, para los que son un poco más curiosos, dicen, pero bueno, ¿y qué está detrás de esas cosas tan bonitas? Entonces, cuando ustedes se ponen a leer el libro de las crónicas, el libro gordote ese de Jardín Azuayo, de Somos Nuestra Memoria, está obedeciendo a esta estructura. Es decir, la parte estética, el arte de Jardín Azuayo, obedece a toda una estructura que le da su carácter y su forma de entender el mundo. Obedece a una política que es su forma de organizarse, su identidad, obedece a una ética que, como hemos mencionado, va ligada al respeto de las personas y a la naturaleza. Esta identidad es el reflejo de una razón que explica el cooperativismo, que es la idea y la utopía más grande, el ethos. Entonces, cuando nos dicen, chuta, póngale corbata a los funcionarios de Jardín Azuayo, ¿tendrá o no coherencia con el ethos que hemos planteado arriba? No es No, no un tiene simple... coherencia. No es nuestra forma de expresión como tal. Si es que quisiéramos ponerle una Es corbata de otra. Michi que me salió feísima, es otra estructura. Pues acá es otro episteme, es otra política, que ya no sería horizontal, sería una estructura así, No es de yo parte mando. nuestra. Esa no estructura no aplica para nosotros. Aplica una ética que va ligada a la acumulación y a las personas no le importan y la naturaleza menos. Y va ligada a una justificación, por ejemplo, en la parte epistemológica de las contradicciones, aquí está el capitalismo y neoliberalismo.
que estaría dentro de la parte de la epistemología. En cambio, para nosotros hablar de la epistemología, que lo asentamos de manera práctica en el plan estratégico, viene con lo que veíamos ayer. Ya les decían y les dejé por ahí Mariátegui, Paulo Freire, está Robert Owen como los creadores del pensamiento utópico libertario, está el mismo Hernán Rodas a través de sus escritos, está Paul Feyerabend a través del anarquismo epistemológico. O sea, hay una lista enorme de personas que están por detrás de la práctica del cooperativismo, pero que en diferencia al capitalismo, hace referencia a un cooperativismo que se lo aplica de manera financiera, de manera social. Algo que quiero también puntualizar, pero antes de pasar, quiero hacer consultas de aquí. ¿Esta estructura ayuda en algo a visualizar por qué hacemos las cosas como hacemos? ¿Nos ayuda un poquito a profundizar por qué hacemos las cosas como lo hacemos? Un detalle importante. Esta estructura no es jerárquicamente nada más de arriba hacia abajo. Esta estructura funciona igualito desde abajo, porque mis acciones me delatan. Cuando me ven, dicen, no, pues este señor tiene una postura política arraigada o algo. Y esa política, cuando me ven actuar de alguna manera, dicen, obedece a una ética mayoritaria. Chuta, entonces, ¿por qué actuará así esa persona o esa institución? Ah, miren, actúa porque asientan el cooperativismo como una buena idea y tienen ahí el socialismo utópico y piensan que en realidad las personas la educación es una buena forma de cambiar el mundo. ¿Y qué será pues, estos locos? ¿Qué están pensando? ¿Por qué hacen todo esto de aquí? Porque confían en que el cooperativismo es una alternativa para cambiar el mundo. Entonces, esta estructura de arriba hacia abajo sirve. Esta estructura de abajo arriba sirve. La identidad es lo que primero vemos en una persona, tal cual así como uno cuando se enamora. Le ve bien peinado, le ve bien guapísimo y demás, identidad. Pero el rato que nos ponemos a hablar, dicen, chuta, no, aquí no ha sido, entonces ya me voy nomás. Y no lo descubro pronto, lo descubro después de un tiempo cuando le voy conociendo bien. Y veo si es coherente entre lo que percibo de esa persona y hace. En esta dimensión estética, donde está la identidad, es donde se guarda la cultura de una cooperativa o de cualquier organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de formar a nuestros directivos, de mantener una estructura desconcentrada, hablamos de cultura organizacional, estamos hablando de todo este constructo interno, que es lo que no se ve. Preguntas hasta aquí. ¿Ya están cansados? ¿No? ¿Estamos bien? Verá, No, Carlos, cámaras apagadas, Todo preguntas bien. directas. No, todo bien, tranquilo. Ya. Listo. Solo para ir abordando algunos temas que lo mencionaron a la entrada, ¿no? Abordar de economía. Economía es una ciencia social. Hablar de economía, estamos hablando que la economía es una forma de administrar recursos, de manera general. Voy a resumirlo de manera práctica. La economía es una forma de administrar los recursos. Una economía que administra los recursos puede hacerlo de varias maneras, desde un punto de vista epistemológico y ético desde el capital, lo hace basado en la acumulación y la depredación de la naturaleza. Esa es la economía aplicada en la lógica de la producción. Una economía basada en el bien común, en cambio, como la nuestra, se asienta en las economías sociales, solidarias y populares que hablamos ayer. Por tanto, la economía es una forma de administrar recursos. ¿Cómo administra los recursos de la cooperativa en este caso? Pues de manera social, de manera horizontal, de manera participativa. Quería puntualizar esto para no dejarle suelto ahí nada más, porque a veces hablamos de economía únicamente refiriéndonos a la plata y no. La economía habla de todos los recursos, habla de la naturaleza, de las personas, habla de el aire, habla absolutamente todo. Por eso la economía es enorme.
y hay algunos economistas que están muy arraigados al método científico tradicional y es horrible discutir con ellos porque hay otras economías. Y Jardín Azuayo es la prueba viviente, por eso no hay que dejar de morir nunca. Que diría en Ecuador la única, en Latinoamérica también una de las principales, que da cuenta de que sí hay cómo hacer una economía diferente. Por eso nos vienen a visitar un montón de cooperativas de otros lados, porque dicen, ¿cómo hacen? Y cuando les explicamos, es justamente lo que estamos viendo con ustedes. Educación, cultura, trabajo con las bases, gobierno, capacitación, formación permanente. Hasta aquí me callo. Consultas. Regreso a la espiral. Bien, y solo una consulta ahí en el tema, el último punto que usted menciona, que la economía es tan amplia, ¿no? Que abarca tantos puntos, tantos ejes como el tema de la naturaleza y eso, pero abarca en el sentido de que la economía dinamiza recursos económicos, valga la redundancia, o sea, dinero como tal, o sea que por la educación puedo gestionar mejor recursos económicos, que la naturaleza puede generar productos que generen recursos económicos, o cuál es el otro concepto de las distintas economías que usted menciona. La economía es el cerebro de la producción. Esto está en el módulo de jóvenes. Me acuerdo porque se me vino ahorita esa imagen mientras usted me preguntaba. Cuando viene un socio a pedir un crédito en la cooperativa, usted ponía el ejemplo ayer que había unos socios que llegan a pedir $40. Ujú, Entonces, cuando tengo yo una ética y una lógica del rendimiento, como en un banco, usted dice, a un banco no le van a prestar $40 porque son más gastos operativos. ujú. Entonces, esa es una lógica económica del rendimiento. Por tanto, dice, no, no, vaya nomás a Jardín Azuayo, allá para que pasen tiempo y demás. Esa lógica de economía es la que a nosotros nos rige porque es una economía solidaria, horizontal. Entonces, la economía es el cerebro de la producción, porque decidiendo con plata, que es lo que la cooperativa tiene como instrumento para facilitar e intermediar finanzas, con los créditos que decide dar y los que no decide dar, promueve espacios de producción en los territorios. Nuestros corresponsales están lejísimos. Allí, en presupuestos, hay una cantidad importante que la cooperativa decidió invertir para que genere una dinámica productiva en ese local, en ese lugar. Entonces, ahí se aplica la lógica de que la cooperativa no busca el lucro. Claro, nos dicen, oigan, pero las utilidades de fin de año igual les dan a los trabajadores y demás. Es inevitable, la cooperativa está en un estado de derecho y hay normas que cumplir. La SEP nos manda cosas que cumplir. El Código de Trabajo nos dice cosas que cumplir. Entonces no podemos escaparnos a eso. Capaz que antes, cuando está, si leen el libro, antes que la SEP nos estamos creciendo, sí podíamos como movernos un poquito entre la ley. Ahorita como Jardín Azuayo es exponencialmente enorme, tiene que cumplir casi todas, de hecho, cumple todas las reglas del Estado. Entonces, la lógica que a nosotros nos guarda hace referencia a la del servicio y de la distribución y redistribución de los recursos para dinamizar la economía de los pueblos. No sé si es que atendí la consulta, a ver. Y Vini, entonces lo que entiendo es que básicamente nuestra economía se mueve, bueno, que está claro, sin fines de lucro, que necesariamente yo invierto con el afán de que la economía, en este caso de las familias, de los tenderos, se dinamice sin importar que yo tenga un retorno significativo de la inversión que hice, por ejemplo, en los corresponsales. O, por ejemplo, lo que hicimos con el tema de la reforestación. Esto para ojos de un banco era simplemente gasto porque yo no estoy ganando nada. Pero como nuestra lógica, nuestra economía es que yo no gano nada, pero esas tierras se vuelven fértiles, ¿verdad? Cuidamos del medio ambiente y muchas otras cosas más que es de beneficio social. Pero no estoy ganando yo, pero está ganando el sector. Exacto. Ah, Verito, y ya. para ti con propiedad no es nuestra lógica. Nuestra lógica la podemos hablar, es nuestro etos. Es Ah, más ya. arriba todavía. Es la razón de hacer las cosas. Entonces, nosotros no vamos a estar para cambiar el mundo. Algún día, alguien, nuestros nietos, su agua, capaz sea directivo de la cooperativa, seguirá hablando de esto mientras no cambiemos de etos, el pretexto para hacer las cosas. Y aquí es súper importante también la postura política que toman las organizaciones cooperativas. Por ejemplo, no está por demás mencionar, desde el 2008 hasta acá hubieron ventajas constitucionales que nos ayudaron un montón. Pero antes de eso hubieran horrores. Imagínense un presidente del Ecuador
creo que era el Sixto Durán Ballén, que decía, y Febres Cordero también, que decía, usted tiene la lógica, ojo, económica, que dice que haciendo que promuevan los ricos fuentes de trabajo, hace que gotee las riquezas a los más necesitados. Esa era la afirmación literal, que goteaba por defecto y por gravedad. Nunca estuvo pensada para generar procesos de producción desde abajo hacia arriba, fue desde arriba hacia abajo. Eso nada más como para poner ejemplo de la conciencia y memoria histórica política. Mayra, por favor. Sí, gracias, Vini. Una consultita. Si es que yo quisiera trasladar esto, todo este ecosistema, o sea, bueno, entendiendo el tema de etos, de la metafísica, cómo se estructura la cooperativa, em, a algo más cercano mío también, como mi Totalmente. localidad, mi barrio, mis vecinos, donde es puro conflicto, donde cada uno busca sus beneficios, ¿cómo lo puedo hacer? O no sé, o sea, ¿hay alguna forma o cómo puedo trabajar ahí? Totalmente. Yo empecé diciendo que esta es la estructura de la filosofía positivista. Esta estructura sirve, ahorita me sirvió para explicar la cooperativa. Esto sirve para explicar un cantón, una ciudad, un país, a una persona. Absolutamente todo. Los instrumentos son exactamente los mismos, pero aquí lo que es vital es la sensibilidad. En Jardín Azuayo somos muy sensibles. Por eso es que tenemos la belleza como parte de nuestro actuar, es decir, los dibujos, la estética y demás, que dicho sea de paso, no es inocente. Nosotros cuando alguna vez conversábamos con el Hernán Rodas, y tengo un poco de cercanía con él, y hablando un poquito de arte, porque, bueno, soy artista de profesión en realidad, pero desde que estoy en la cooperativa no he hecho nada. Pero entonces hablábamos de arte y los dibujos del Hernán obedecen a un nivel expresionista. De hecho, él viene de una escuela del expresionismo, del muralismo mexicano, y después traída al Ecuador con Guayasamín y demás, que son cosas muy expresionistas. El expresionismo da cuenta de un reclamo social, porque corresponde a un momento histórico también, entre 1960 y 1980, que es un reclamo social para poder poner en manifiesto y evidenciar las cosas que estaban ahí crudas. Hay un cuadro, por ejemplo, de un lojano que se llama Los Guandos, no me acuerdo el nombre, es Eduardo Kigman. Es un cuadro hermoso que todo el mundo lo ve ahí, pero no saben lo que significa esa imagen. El primer carro que llegó a Cuenca viene en hombros por el Cajas, un jeep, y los guandos eran los que vinieron cargando el carro. Entonces era esa imagen puesta en manifiesto para que la gente la vea, se sensibilice y también se indigne. Entonces digo esto porque para aplicar esta estructura depende mucho de la sensibilidad de las personas. Las personas normalmente juzgamos por lo que vemos, la dimensión estética. Pero ahí hay algunas estructuras, ¿no?, que utilizan los psicólogos. Yo no soy psicólogo, por cierto. Pero, por ejemplo, para indagar en personas van a estas técnicas del 5 por qué. Le digo, oiga, Mayra, ¿usted quiere a sus hijos? Voy a inventarme. No me responda. Usted dice sí, yo le digo, ¿por qué? Y usted me dice, ¿por qué? Y yo le vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llegue al quinto por qué y usted no me puede responder. Solo cuando llegue, desde el tercer por qué, generalmente las personas ya empiezan a revelarse. Y uno ya empieza a indagar cuáles son sus verdaderas motivaciones. Otra forma también es de conocer a las personas, oiga, para conocer a nuestras parejas, vaya, no vayamos muy lejos. Nunca terminamos de conocerles, claro está, pero al menos nos acercamos a cómo se expresan, qué piensa de los demás, cuán ética es, si uno ve algo que toma y devuelve y dice, oye, ¿por qué no hacemos algo por esas otras personas? A través de las acciones. Pero esa sensibilidad no sirve de nada si es que yo no tengo esta estructura para irle como cualificando estas cosas políticas. Y esto pasa en la cooperativa también, dicho de paso sea. Imagínense ustedes cuán duro es el debate de pensar que hay personas que votaron por Nova, con todo el respeto. Ese tema me va a traer conflictos, no lo voy a poner más allá. Pero con toda esta estructura que hemos visto de manera consciente, ¿es coherente o no es coherente? No debería. Pero una cooperativa tiene los principios cooperativos, en cambio, en los que dice que todos pueden entrar y salir libre y responsablemente. Y todos los socios están en igualdad de condiciones. Por eso una cooperativa es tan compleja, lo mencioné ayer, porque la complejidad no es difícil.
La complejidad son las relaciones que tenemos entre las personas, entre las organizaciones y los territorios. Em, si gusta, Mayrita, como va a estar el día viernes con nosotros por acá, se acerca y conversamos. Creo que tengo algunas herramientas que le pueden ser de utilidad para poder aplicarlas estas cosas. Igual para todos, ¿no? Y con toda libertad. Consultas hasta aquí. Bueno, entonces, Solo una preguntita. por Ya favor. que estábamos hablando del arte y de los dibujos, todo eso, bueno, yo lo que he visto, ¿no? En este caso, yo creo que cada dibujo del padre Hernán viene a ser prácticamente un arte y donde está pasmada, creo, la historia de la cooperativa a través de los años, ¿no? Que ha venido trascendiendo, sino que, bueno, en sí nosotros no conocemos mucho, como quien dice, el significado de cada dibujo, pero yo siento que cada dibujo tiene un significado y que así sería también bueno, o sea, en este caso, saber, porque a mí yo estaba, bueno, a mí ahora recién me dieron este librito y yo estaba viendo donde hay bastantes, como dice, prácticamente es un arte los dibujos del padre. Pero sí sería, o sea, bueno, tal vez conocer un poco más a qué hace referencia cada dibujo en este caso, porque yo creo que es la historia en sí de la cooperativa. En realidad, si le preguntan a Hernán, porque si le he preguntado, él le va a decir que yo no soy dueño de nada. Yo solo represento los rostros de la gente. Eso le va a decir. Y él hace eso. Es muy sensible y trata de expresar los rostros de la gente. Claro, lo que expresa él está en Paute. Entonces, por tanto, expresa lo que ve. Y Jardín Azuayo viene de Paute. Y por tanto, Jardín Azuayo es una cooperativa chola, pero orgullosa de serlo. Y por eso trasciende en nuestro carácter y nuestra identidad. Veamos nuestras caras nomás en las pantallas. O sea, ese crisol de expresiones, de formas y demás hace que la Jardín Azuayo sea lo que es. Entonces, el arte de Jardín Azuayo es la expresión de las personas. Para ir cerrando esta parte, que va a ser como el, el tema principal de lo que hemos abordado el día de hoy, da cuenta que existe un etos que guía nuestra forma de ser y que da cuenta también de la estructura social, moral, política que está detrás de nosotros. Hasta aquí estoy en el momento 3. En el momento 4 estaba la intermediación, en este caso que es del facilitador, que está el punto 4, que es la mediación pedagógica. La mediación pedagógica es lo que yo acabo de hacer ahorita. Conversar, dialogar, construir. Luego de la mediación pedagógica, en el diálogo que nosotros hemos tenido, hemos provocado preguntas abiertas para generar tensión creativa. Esa tensión creativa son retos de aprendizaje. Esos retos de aprendizaje han sido mutuos. Ustedes me preguntan, yo les pregunto. Y vamos construyendo conocimiento. Esos retos de aprendizaje luego se hacen aplicación práctica. Son actividades. Y ya les voy a explicar, antes de cerrar esta sesión, las actividades que vamos a hacer de ayer y lo de hoy, que van a ser muy prácticas. Tenemos paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al final de este de acá, ya me salió bien chueca la espiral, viene la evaluación. Este de aquí que les estoy mostrando es una aplicación ejecutiva de nuestra espiral de conocimiento que es base metodológica que manejamos en Educope y el instituto. Partimos de la realidad, ustedes me dieron su experiencia, hemos adquirido nuevo conocimiento, he sido el mediador pedagógico para provocar retos de aprendizaje a través de preguntas, diálogos, etcétera. Hay actividades que las vamos a realizar y finalmente se evalúa. Ha sido un circuito práctico y ejecutivo de la espiral de aprendizaje. ¿Cuál ha sido el tema principal que hemos abordado el día de hoy? Tiene que ver sobre la estructura de la metafísica, la epistemología, la ética, la política y la estética. Igual este de aquí voy a hacer capturas de pantalla y pasarles porque está hecho en un Canva para que lo tengan si es que no lo dibujaron ya. Ahora me voy a meter con ese buen pretexto que hemos trabajado y le hemos dado el tiempo necesario a los títulos que nos acosaban el día de hoy para poder trabajar. Yo digo títulos porque si lo decía en el nivel básico iba a quedar muy suelto.
las opciones éticas, políticas y pedagógicas que tiene Jardín Azuayo. Me voy a saltar esta parte de aquí, que van a ser parte de las tareas que les voy a explicar en un ratito más para que lo puedan de manera asincrónica. Aquí están los valores de la cooperativa, que no los voy a abordar porque ya están en el plan estratégico. Ustedes lo pueden repetir y discutirlos. Las políticas igualmente que están en el plan estratégico. Me voy a centrar en esto. En Jardín Azuayo, particularmente en temas de educación, pero de manera general, tenemos una opción ética. ¿Cuál es la opción ética que tenemos en Jardín Azuayo? Las personas son el centro de la cooperativa. ¿Cuál es la opción política? El movimiento cooperativista o el movimiento cooperativo representa una oportunidad para crear un mundo mejor. Y una opción pedagógica, construir sujetos con autoestima, críticos, solidarios y responsables. Si es que empezaba solo leyendo esta lámina y no les contaba todo lo otro, iba a quedar muy suelta esta presentación. Pero como hemos profundizado un montón, entonces le damos más sentido a esta estructura. El ethos direcciona nuestros valores, nuestra ética hacia una utopía, lo que vamos a hacer. La ética, como hemos mencionado, son estas conductas, estas reglas que nos ponemos para vivir, que condicionan la matriz de valores. Y la estética, que representa nuestra cultura. Entonces, cuando entramos en una cooperativa, háganse cuenta que cada uno de ustedes son esa flechita de diferentes colores apuntando a diferentes lados. Cada persona tiene su diversidad y su protocolo social. El rato que entramos en la cooperativa necesitamos sí o sí alinearnos, no a vestirnos todos de la misma manera, pero sí ser conscientes que la cooperativa está apuntando a un fin grande. En este caso, contribuir al desarrollo de las comunidades y de las personas. Entonces yo desde mi color, desde mi perspectiva, tengo que poner mi granito de arena para eso. Si finalmente no puedo, pues éticamente tendré que hacer algo. Vero, por favor. Vini, yo quería, justo en este punto que usted dice que es necesario con el ethos alinearnos, o sea, no necesariamente pensar igual, pero sí alinearnos a lo que somos. En base a la pregunta que hizo Celia de los dibujos del padre Hernán, recuerdo que cuando estábamos cambiando la imagen de la cooperativa, cuando trabajo de logo y todo, alguien hizo un comentario tan seco, tan frío y cruel, puede ser, que decía, ¿qué significa esos dibujos feísimos? Todos con caras amargadas, con caras serias. ¿Qué es pues eso? Cambiemos, dice. Entonces, alguien explicaba, si no mal recuerdo, usted mismo, Vini, que decía que el padre Hernán graficaba lo que veía y cuando él hizo todas esas gráficas, vino de una desgracia donde no había caras de felicidad y aún el día a día de la gente es esa la imagen de la gente. No, no, la gente no trabaja así en la tierra, sonreída. Trabaja con seriedad, con la cara de cansancio y todos esos gráficos muestran la lucha del día a día del agricultor, la lucha del día a día de las personas de las distintas etnias, distintos espacios. Incluso cuando la gente disfruta, que hay algunas imágenes de danzas donde los dibujos sí sonríen, pero son espacios muy alejados del día a día del trabajo de la gente. Entonces son caras que muestran la lucha diaria. Entonces, Perfecto. justamente eso me llevó a recordar eso, que tal vez no me encantan los dibujos, tal vez a muchos les transmite tristeza, pero sabemos y tenemos que empatizar y saber qué es la lucha que cada uno de nosotros tenemos y es por ello, es por esa gente que nosotros estamos aquí representando y queriendo informarnos y alinearnos a ese mismo credo, diré de alguna forma, como dice Mayrita, porque para en otros puntos es más difícil porque no es la realidad que vivimos. Perfecto. Gracias, Vero. Mejor no lo puedo haber dicho. El arte es una expresión humana. Reinaldo. Gracias. Bueno, también quisiera comentar, ¿no? Algo que este momento ronda en mi Vini, mente. yo creo que solamente para concluir lo de Berito, creo que más bien esas imágenes no nos debemos quitar de nuestras mentes nunca, porque justamente está de donde salimos, nuestros orígenes. No verles como hoy los gráficos, dice exactamente a lo que se refiere Berito, pero más bien creo que esa es la esencia, nosotros tenemos que resaltar eso, de ahí vinimos las luchas, a la lectura del libro, leer, está la historia de las luchas
que tuvieron nuestros indígenas. Y como comentaba al inicio, Vinicio, más bien nosotros les quedamos debiendo demasiado, les quedamos debiendo demasiado a, a nuestros indígenas y creo que la lucha social es la que hoy nos está faltando. Creo que esa es la esencia que debemos salir adelante y creo que es hora de pensar que el cooperativismo sí es una opción de vida, pero luchar porque se dé esa opción de vida. Gracias, María Augusta. Perdón, Reinaldo, por favor, continúe. Bueno, ya escuchándole a la doctora y a la ingeniera, yo me permito más bien en hacer una conclusión, ¿no? Eh, si hablamos del génesis de Jardín Azuayo, podríamos decir entonces que somos el resultado de dos expresionistas llamados Hernán Rodas y eh, Iván González, porque los dos eran artistas antropogénicos y artistas, diría yo, incluso antro- antropogénicos y antropólogos, diría por allí, ¿no? Ujú. Claro, saber que son expresionistas, porque honestamente ellos fueron tan solidarios con el sufrimiento de las comunidades que no tenían las necesidades satisfechas. Hablemos de Chumiral, hablemos de la Ponce Enríquez, hablemos de, bueno, de los territorios costeros de la SUAY, donde que ellos hicieron patria, donde que ellos hicieron prácticamente obra social, obra comunitaria. Y nosotros seríamos ya Jardín Azuayo como la consecuencia del post trabajo, de ese aprendizaje que ellos también tuvieron allá en los territorios costaneros, porque prácticamente el SECA se pone a trabajar más aún, más comunitariamente y apegado a la gente necesitada de Paute, es después del desastre de la Josefina. Y claro, los rostros que presenta el padre Hernán y también Iván. ¿Por qué digo Iván? Porque también muchos, yo les considero a Iván también como un artista de dibujo artístico, porque él plasmaba todas las ideas de la sociedad maltratada, diría yo, abusada y a lo mejor estafada o en términos económicos se diría explotada. Explotada sería el término más técnico, ¿no? Ujú. En todo el Ecuador, pues prácticamente. Recordar, Vinicio, no sé usted que es un seguidor del Padre Hernán y de Iván, en la mayor parte de las iglesias, de las parroquias y comunidades de Paute, se ven reflejadas hasta ahora en la obra de Iván González, porque era un arquitecto donde que plasmaba, repito, en los altares también la parte expresionista de los rostros latinoamericanos y con escuela, en este caso mexicana, ¿no? Es interesante escuchar esta situación. Yo no lo conocía, que la escuela del Padre Hernán era una escuela expresionista basada en, en las escuelas mexicanas. Nada más, gracias. Gracias, Reinaldo. Y bueno, a Hernán generalmente no le gusta que le encasillen, ¿no? Porque él, cuando le mencioné esto, dijo, o sea, puede ser, porque Hernán es de perfil bajo en realidad. Yo cuando le conocí, no sabía que estaba en el Woodstock. ¿Ustedes conocen, han escuchado de Woodstock 1969, 1970? El Woodstock es el festival de rock and roll más famoso de la historia, 700.000 personas en un lugar en Texas, en Estados Unidos, donde el lema era sexo, drogas y rock and roll. Claro, y le pregunto, y Hernán, usted estaba ahí, es cura, o sea, no me cuadraba. Pero claro, es su visión artística en este caso. Se enriquece durante un de todas las expresiones que están ahí, la música, le encanta el jazz. Me contaba también del tiempo que estuvo en Europa, por ejemplo, y ahí él tiene un detalle que es, hay unas pocas Biblias latinoamericanas que todos hemos pasado por el catecismo, los que nos obligaron y demás. Esas Biblias son ilustradas por el Hernán. Sí. De hecho, la primera, la que censuraron, el Hernán tiene en su casa dos de unas cuantas copias que ya censuraron desde en el Ecuador. Él tenía la Biblia con fotografías de personas de los indígenas, de los cholos, de los negros y demás.
Era muy política la Biblia, entonces por eso le censuraron, quitaron de circulación y dejaron los dibujos más generales. Entonces, capaz que no cabe encerrarles nomás a Hernán en el tema mexicano, porque es más bien tiene perspectivas de todo el mundo, pero personalmente cuando le comenté esto, me parecía le iba relacionando su edad más que todo con el movimiento que presionaba para entonces. Y Reinaldo le va a gustar muchísimo Mariátegui porque Mariátegui fue el fundador de una revista que se llama Mauta. Y en esta revista Mauta, que circulaba desde México, iba a Rusia, tenía todos los movimientos de Trotsky, de Stanley y hacía las publicaciones de todo el movimiento de izquierda del mundo. No es una belleza. Entonces, si buscan en internet la revista Mauta de Mariátegui, va a tener mucho más sentido de lo que estamos conversando ahora. Pero bueno, nos quedan solo 11 minutos. Voy a procurar ser concreto en lo que va, porque todo lo que vimos hace rato es mucho más profundo de lo que estamos mencionando acá. El etos. El etos nos permite responder las preguntas elementales que Jardín Azoyo se las preguntan y a ustedes también. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos? ¿Con quién vamos a hacer? Y esas respuestas están asentadas en el etos, como hemos visto hace un momentito. La opción ética, las personas son el centro. Todo fluye alrededor del hombre y la naturaleza, como hemos visto, la ética del buen vivir. Aquí les dejo también este material, ustedes lo tienen a la mano. Están algunas entradas de ética que mencionaba, de Epicuro, la ética fundada en en el placer, la estoica en la naturaleza y la virtud, la religiosa en las normas del credo, la kantiana en la buena voluntad. No voy a profundizar en esas de solo por conocimiento. Nosotros nos vamos a centrar en la del buen vivir, que es la que nos rige. La opción política. Movimiento cooperativo representa una oportunidad para cambiar el mundo, organizados de manera democrática. Cuando estamos hablando de opción política es que somos conscientes del contexto. Lo político es una forma de organizarnos como sociedad y hay que estar muy sensibles a lo que está pasando. Por eso salimos a protestar por el agua, por eso hemos salido también a defender a la cooperativa en el tema de esta ley de integridad pública y demás. Y son acciones políticas con conciencia histórica. Y la opción pedagógica, aprender haciendo. Por eso he hecho esta interacción de aplicar lo que iba a decir, porque si no, iba a quedar postizo. La opción pedagógica de Jardín Azuayo es enseñar aprendiendo, aprender enseñando a través del diálogo. Por eso les dibujaba la espiral, que es lo que nosotros tenemos como metodología. ¿Qué buscamos con esta información, con este conocimiento? Indignación. Indignación para generar movimiento y nuevas formas, nuevas propuestas de estructuras sociales y cuestionar el objetivismo académico. ¿Cómo nos ayudamos para poder tener más rica nuestra visión del mundo? Conciencia histórica. Aquí están algunos antecedentes históricos que en los módulos de cooperativismo los habrán visto, pero que acá capaz le dan un poco más de sentido ahora. Desde 1800, Robert Owen, la Revolución Industrial, Marx, Engels, los gritos de independencia, los pioneros de Rochdale, Marcuse con la ética también, la Revolución Liberal y la Revolución Rusa, Amartya Sen sobre los conceptos del desarrollo de libertad humana y todos los movimientos zapatistas, Leonardo Boff, la Revolución Juliana, Freire, Razzetto, etcétera. Son varios de los que están enriqueciendo nuestra epistemología. Los cooperativistas no estamos loquitos hablando utopías. Tenemos bases conceptuales profundas, generalmente latinoamericanas e invisibilizadas. Por eso decimos que nuestra educación es indignada y también es insumisa. Es decir, que se niega a ser sumisa de la educación tradicional europea. Aquí está lo que mencionaban también al principio, las bases de lo que nosotros trabajamos como economía solidaria, aplicada en Jardín Azuayo, la teología de la liberación, constructivismo, desarrollo a escala humana, los objetivos de creación por una alternativa económica que sea diferente, que se incorpora a la lógica de la solidaridad en la economía subordinada a la ética. ¿Y cuáles son algunos tips que nos ayuden a tomar decisiones? Opción por los pobres, opción de inclusión y equidad, opción por el buen vivir. Y aquí me voy ya hacia la parte de las actividades porque tenemos 8 minutitos para explicar lo que les voy a pedir de favor, que puedan ejecutarlo hasta el 20 de enero.
Es algo muy sencillito lo que vamos a hacer y de manera individual. Cada uno de ustedes, en base al documento del plan estratégico o a lo que hemos visto hoy, desde su perspectiva personal, solo van a responder estas preguntas. En Jardín Azuayo las cosas hacemos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Y con quién? Muy sencillito. No tiene que ser un desarrollo muy grande. Lo que primero se les venga a la mente, ¿por qué hacemos las cosas en Jardín Azuayo? ¿Para qué hacemos? Discúlpeme, eso sí está en la plataforma. Sí, sí, sí. Listo, Estos, gracias. estos recursos les voy a colgar ahora en el mismo lugar donde está de la primera sesión, les voy a colocar de la de hoy también, para que ahí pinchen y puedan descargar. Esta actividad, por favor, corresponde a la acción del día de hoy, al tema que hemos visto el día de hoy, para que lo puedan presentar hasta el día 20 de enero. Esto de acá ya no alcanzamos a verlos, son los documentos que vamos a utilizarles. Voy a dejar de compartir para un poco mostrarles también el material que está disponible en la plataforma y que les invito a leer, por favor. No ahora, eso ya es más bien es para que ustedes cuando tengan un tiempito y puedan darse, para que puedan profundizar un poquito más. Aquí está lo que mencioné al inicio, creo que alguien de ustedes consultaba las claves de Mariátegui. Está una síntesis biográfica, las ideas de pensamiento concretas, la bibliografía para que puedan profundizar y obviamente las fuentes de la que se sacó esto de acá. Este de aquí es un instrumento para que puedan profundizar nada más. Esto y el material que sí les voy a pedir de favor que luego, cuando tenga un poquito más de tiempo, puedan darle una mirada también, para que puedan profundizar, sobre todo a la aplicación de la parte educativa. Es un pequeño artículo, es muy sencillito, son las 10 paginitas. Luego de que terminen de leer el libro de las crónicas, pueden darse un tempito para esto, que es el tema de la formación cooperativa como política educativa. Esto de aquí es una reflexión y una síntesis de Educope en Jardín Azuayo. Acá hace referencia a lo que es la dinámica espiral, lo que hemos planteado, la educación popular, cooperativismo, la política educativa territorial, pedagogías críticas y la espiral de aprendizaje. Está el enfoque metodológico con análisis del contexto. En esta parte también aquí pueden ustedes de manera muy sintética ver cuál es la opción ética como la vida como criterio para poderla trabajar en aplicada educación. La opción política, que es la educación como disputa de sentido de todo lo que hemos visto el día de hoy. La opción pedagógica contra la linealidad y la neutralidad. No hay proceso educativo que sea neutral. Siempre va cargada de un tema ideológico y en el cooperativismo necesitamos estar clarísimos de todo lo que podemos decir. Y en estos ustedes son educadores, les van a ser consultados, preguntados, entrevistados y cada cosa que digan se los van a creer porque ustedes son los representantes de Jardín Azuayo, por tanto es una acción pedagógica. Luego tenemos el contexto de la educación, un breve recorrido de lo que es la espiral, que hoy día ya la pusimos en práctica, la estética como mediación pedagógica, que también tiene que ver con lo que hemos hablado, la perspectiva indígena de la espiral y de todo lo que nosotros hacemos. Y aquí hay una tablita de coherencia aplicada de lo que nosotros planteamos, ¿no? Tanto ética, política, pedagógicamente y de manera integrada. Entonces, este artículo les dejo ahí para que puedan leerlo, les va a ser de utilidad para que podamos profundizar. Consultas, aportes, reclamos. ¿Cómo les ha Vinicio, parecido? hasta aquí Jenny, entonces tendríamos que presentar dos tareas. Sería esta que nos está diciendo y la que está ya colgada en la plataforma. esa voy a explicarles ahorita justamente. Permítame un segundito. Aquí viene. Tarararararam. Bien, y A ver, disculpe, antes de que cambie de tema, bueno, la actividad que tenemos hasta el 20 de enero, ¿tiene algún límite de planas, alguna situación, algo en específico, el número de letra, tal vez? ¿del día uno o de hoy? Del de hoy. No, no, no. Solo tienen que responder las preguntas de la manera más orgánica y sincera que les salga. No es, puede ser una palabra como media página, pero bueno, tampoco la idea es que se lancen tanto. Esa es la una actividad. La otra actividad
que es del día de ayer, también es para el día viernes, es muy sencillita. Aquí la idea es que en base a lo que ustedes han leído de este libro, que sí les voy a rogar que profundicen porque es vital, el de las crónicas, sobre todo la parte de Jardín Azuayo y el Seca, que básicamente es hasta la página 46. De ahí en adelante son otros temas que no son primordiales por ahora. Y lo que les voy a pedir aquí es que ustedes puedan realizar una infografía, una lámina, una hoja de Word, un dibujo, lo que ustedes quieran. Eso sí es una hojita con las ideas principales de lo que han identificado en ese texto. Muchas cosas ya me dijeron hoy, si quieren pueden volver a escribir esas mismas. Lo que necesito es que puedan releer, profundizar un poquito en el análisis de ese libro y hacen una hojita, una infografía, una hoja de PowerPoint o lo que sea, un dibujo si es que quieren. Eso de manera individual igual, sobre el libro de las 6 crónicas con una idea principal que a ustedes les cautivó y eso suben en la plataforma. Entonces son 2 tareas. La una tarea es esto ligado al libro, una cuestión muy concreta, y la otra tarea, responder las preguntas también en una hojita o lo que quieran para poder subir. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Disculpe, las 2 tareas son hasta el día 20. Sí, propongo, pero conversemos. Para mí no están muy difíciles, pero díganme ustedes cómo están de sus tiempos. Está bien. Sí, está bien para el 20, creo que sí tenemos tiempo Sí, para hacer. sí, sí, está bien para Igual si no nos deja pegarnos más con el tiempo, otro igual tema. hemos de hacer con el mismo tiempo. Que si nos deja Bueno, poco, ahí yo vamos a hacer 2 no, días antes. Quisiera la bueno, verdad. ahí tengan en cuenta que yo no tengo los poderes de estar parametrizada la plataforma ya para que se cierre hasta el 20. Justamente eso nos ayudaron ya los compañeros para que puedan Máximo. trabajarlo ahí hasta esa fecha. Entonces, el día de hoy igualmente les voy a pedir de favor que puedan, les voy a poner aquí en el chat el ticket de salida para que igualmente podamos llenarlo. Y les invito a que lo hagan. Me sirvió muchísimo para acoger las inquietudes que les quedaron sueltas de ayer y complementar algunas otras ideas que ustedes puedan ver para los futuros facilitadores que van a venir desde mañana para que también pueda mejorar el tema de lo que hemos abordado, ¿no? Entonces son las 8 de la noche, tienen el chat, el ticket, ingresen por favor, igual 3, 2, 1 lo pueden hacer. Ayer me parece que no todos llenaron. Si es necesario, por favor, que todos lo hagan para poder tener una referencia de este proceso. Les agradeceré mucho que me retroalimenten de manera breve, 1 minutito, 2, para poder mejorar para los siguientes consejos y siguientes procesos. Quedo abierto a sus críticas, por favor. Solo críticas. Eh, Para mi parecer, Vinicio, está todo bien claro, como decir, con dibujitos, la manera también que nos explicó todos estos temas. En realidad, nos dio pautas precisas. En realidad han sido para la tarea también indirectamente y para mí estuvo muy bien. Gracias. Ok, muchas gracias. Eh, con toda libertad, la idea es mejorar, ¿no? Parte de este ciclo que hemos planteado. Y si hay algo más que acotar, pues con todo gusto. Mi compromiso sería en subir a la plataforma ahí misma ahora ya toda la información que les he compartido y con toda libertad, si quieren más textos o más bibliografía, mis contactos están ahí en la página, en la plataforma, me escriben y mi número de teléfono que ya lo anotaron también, con toda libertad me escriben para poder hacerlo. Muchísimas gracias, más bien, Vini, por toda la información que usted nos ha sabido brindar el día de hoy. Es muy importante vivirla, cada una de las enseñanzas que nos recibido hoy. Gracias, Vini. A ustedes, gracias. Bueno, pues como no me critican, entonces me voy a despedir y invitarles nuevamente a que por favor puedan llenar el ticket de salida. Y nada, pues nos vemos el día viernes. Esta es una introducción nada más. Estaremos sin duda conversando a profundidad mucho tiempo más. Que tengamos una Vinicio, buena noche. disculpe, ¿el día Sí, viernes? Gladys. ¿Viernes? El viernes, sí, el viernes 16 Ah, tenemos la ya. ronda de Pero mañana aprendizaje. todavía tenemos, ¿verdad? Es virtual. Sí, 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 pero ya no Ah, ya. conmigo. Ya, perfecto. Ah, ya, perfecto. Listo. Gracias. Que descansen una linda noche. Muchas Gracias, gracias, Igualmente, Vinicio. Vini. linda Gracias, Siempre, noche. compañeras, Vinicio. compañeros. Pasen bien, Felicidades. Buenas compañeros. Buenas noches. Buenas noches con noches. todos, Buenas todas. noches. Aunque en la Chao. mañana también. Chao.